En el invierno de 1994, en los resecos altos de Jalisco, una masacre silenciosa desenterró un secreto que el Estado mexicano juró incinerar junto a los archivos clasificados de Durán. Entre el polvo de una estancia olvidada, lo que parecía un simple ataque de campo, reveló una anatomía imposible que la burocracia prefiere calificar como mito rural. Allí, bajo la luz de una luna menguante, una jauría de dogos argentinos, músculos de mármol y furia elemental, se estrelló contra una aberración biológica de garras negras y ojos ámbar que exhalaba un hedor a ozono y carne rancia. Don Serafín no solo halló despojos en su corral, sino la evidencia física de que el depredador cometió un error fatal al invadir el único lugar donde la lealtad muerde más profundo que el miedo. Don Serafín posee manos que parecen un mapa de cicatrices antiguas, forjadas por décadas de labor ininterrumpida en las tierras broncas de los Altos de Jalisco. A sus 78 años, el viejo criador de perros se mueve con una parsimonia que oculta una fuerza residual, una resistencia física moldeada por la aridez de un México rural que no perdona el cansancio. En aquel invierno de 1994, la sequía más severa de la historia regional había transformado el paisaje en un desierto de polvo y rocas filosas que aguardaban bajo el sol inclemente. El aire siempre traía consigo el olor metálico de la tierra seca y el aroma rancio del cuero curtido que colgaba en el pórtico de su estancia decadente. Serafín no era un hombre de palabras, prefería el entendimiento silencioso con sus animales, quienes eran los únicos testigos de su paulatino retiro del mundo. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. Los 12 ejemplares de dogo argentino que Serafín mantenía en su propiedad no eran simples mascotas, sino una línea de defensa biológica contra la creciente inseguridad de la zona. Estos caninos, de pelaje blanco inmaculado y músculos tensos como cuerdas de violín, representaban el último vestigio de orden en un entorno que se desmoronaba bajo el peso de la modernidad y el abandono. El anciano dedicaba sus mañanas a entrenarlos con una disciplina casi militar, exigiendo una obediencia absoluta que solo el respeto mutuo podía consolidar entre el hombre y la bestia. Para el criador, cada uno de sus perros era una extensión de su propia voluntad, una familia de guardianes silenciosos que patrullaban el perímetro de la estancia con una vigilancia implacable. La pureza de su linaje era su mayor orgullo, una herencia de lealtad que él consideraba superior a cualquier lazo humano que hubiera sobrevivido al tiempo. La geografía de los Altos de Jalisco ofrecía un refugio de soledad perfecta, rodeado de formaciones rocosas caprichosas y una vegetación rasteira que parecía susurrar secretos al paso del viento helado. La propiedad de Serafín se encontraba estratégicamente alejada de las rancherías principales, situada en una depresión del terreno que los lugareños evitaban debido a viejas leyendas sobre apariciones y desapariciones inexplicables. El horizonte estaba dominado por cerros de tonalidades rojizas que, durante los atardeceres, adquirían un aspecto sangriento, intensificando la atmósfera de aislamiento y tensión que impregnaba cada rincón de la estancia. No había cables de electricidad ni señales de progreso que interrumpieran la austeridad del paisaje, solo el sonido constante de las agujetas del viento golpeando contra las vigas de madera vieja. En este rincón del mundo, el tiempo parecía haberse detenido, permitiendo que las sombras crecieran más de lo debido antes de que la noche cayera por completo. El recuerdo de su difunta esposa funcionaba como una ancla emocional que lo mantenía unido a esa tierra ingrata, a pesar de los dolores articulares y la fatiga crónica que lo asediaban. Serafín guardaba sus pertenencias en una habitación que permanecía cerrada, un santuario de polvo donde el tiempo no tenía permiso para transcurrir ni para sanar las heridas del corazón. Su ausencia había dejado un vacío que el hombre llenaba con rutinas estrictas y el cuidado obsesivo de sus animales, evitando cualquier contacto innecesario con los habitantes de Arandas. La soledad no era para él una carga, sino una elección consciente que le permitiría procesar su luto sin las interrupciones de la compasión ajena o las preguntas incómodas sobre su futuro. En el silencio de la cocina, mientras tomaba café amargo, el anciano repasaba mentalmente los años compartidos, convirtiendo la nostalgia en una armadura contra el miedo que comenzaba a filtrarse por las grietas. La rutina diaria de la estancia se regía por el movimiento del sol y las necesidades biológicas de los perros, creando un ciclo de vida predecible y riguroso. Serafín se levantaba antes del alba
levantaba para inspeccionar los corrales, verificar el estado de las cisternas de agua casi vacías y preparar la carne cruda que alimentaba a su jauría. Cada movimiento estaba calculado para minimizar el esfuerzo físico, pues su cuerpo de 78 años empezaba a protestar contra la exigencia del trabajo pesado en el campo. El orden era su única defensa contra el caos que presentía en el exterior, una barrera psicológica construida con cercas de alambre de púas y puertas de hierro reforzado que crujían con el frío. No permitía que ninguna anomalía alterara su horario, pues entendía que, en la precariedad de la vida rural, la disciplina era lo único que separaba a un hombre de la desesperación absoluta. El calor del mediodía en Jalisco, durante 1994, era una fuerza física que aplastaba la voluntad de cualquier ser vivo, obligando incluso a los depredadores a buscar refugio. Serafín observaba desde su porche cómo la reverberación del calor distorsionaba la visión del camino que conducía a la carretera principal, borrando los límites entre la realidad y el espejismo. Los pájaros solían guardar un silencio sepulcral durante esas horas, dejando que el zumbido de los insectos fuera la única banda sonora de una naturaleza que parecía contener el aliento ante una amenaza invisible. La sequía no solo afectaba la producción agrícola, sino que también alteraba el comportamiento de la fauna local, empujando a criaturas desesperadas hacia los asentamientos humanos en busca de humedad y sustento. El anciano sentía que la tierra estaba exigiendo un tributo, una compensación por los siglos de explotación y por el olvido sistemático de las leyes ancestrales que regían aquellos cerros. Los rumores en el pueblo de Arandas hablaban de extrañas muertes de ganado y de sombras que se movían con una agilidad antinatural entre los campos de agave que rodeaban la región. Serafín escuchaba estas historias con un escepticismo alimentado por décadas de ver realidades crudas, atribuyendo los relatos a la histeria colectiva provocada por la falta de agua y la precariedad económica. Sin embargo, en el fondo de su mente, el entrenamiento militar que recibió en su juventud le advertía sobre patrones de ataque que no encajaban con el comportamiento de pumas o coyotes. Había una precisión quirúrgica en los restos encontrados en las rancherías vecinas, una hazaña que sugería una inteligencia depredadora más allá de los instintos básicos de supervivencia animal. El hombre prefería ignorar las advertencias de los lugareños, confiando plenamente en la ferocidad de sus dogos y en la solidez de sus muros de adobe, sin sospechar que el peligro ya estaba cerca. Durante las tardes de aquel invierno seco, los perros de la estancia comenzaron a mostrar signos de una inquietud inusual, olfateando el aire con una insistencia que perturbaba la tranquilidad de su dueño. Serafín notaba cómo los animales erizaban el lomo y emitían gruñidos sordos orientados hacia la profunda barranca que marcaba el límite norte de su propiedad, un lugar donde la luz nunca llegaba. El silencio que solía ser reconfortante para el anciano se volvió denso y pesado, como una manta húmeda que dificultaba la respiración y agudizaba los sentidos hacia los ruidos más mínimos. Las aves de rapiña sobrevolaban el área en círculos concéntricos, esperando un desenlace que solo ellas parecían anticipar desde las alturas, mientras el sol se ocultaba dejando un rastro de ceniza en el cielo. La atmósfera estaba cargada de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos del hombre se erizara sin una causa física aparente en el ambiente. La noche del martes de luna menguante trajo consigo un frío cortante que calaba hasta los huesos, obligando a Serafín a refugiarse temprano en el interior de su casa de techos altos. El viento soplaba con una violencia renovada, haciendo que las ramas de los mezquites golpearan las ventanas como dedos esqueléticos que intentaban encontrar una entrada hacia el calor del hogar. El hombre se sentó frente a la pequeña chimenea, limpiando mecánicamente su viejo fusil de cerrojo, una herramienta que consideraba necesaria para la paz mental más que para una defensa activa e inmediata. Los perros estaban inusualmente callados en sus refugios exteriores, una ausencia de sonido que resultaba más alarmante que cualquier ladrido o aullido que pudieran emitir durante una noche normal de vigilancia. Cada minuto que pasaba parecía estirarse en la oscuridad, construyendo una tensión pasiva que solo aquellos que han vivido en el aislamiento total pueden reconocer como el preludio de una catástrofe inminente. El reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada cuando el primer cambio real en el ambiente se manifestó a través de un olor dulce y metálico que se filtró por las rendijas. Serafín se levantó del sillón con una agilidad que desafiaba su edad, sintiendo cómo el instinto de supervivencia, dormido durante años, despertaba con una claridad fría y analítica en su cerebro. No era el aroma de la lluvia tan esperada, ni el hedor de un animal muerto en el
campo, sino algo biológicamente perturbador que evocaba imágenes de carne expuesta y putrefacción antigua. Los dogos comenzaron entonces a emitir un sonido que el criador nunca había escuchado en toda su carrera profesional, un coro de guerra cargado de un miedo visceral y absoluto. El aire se volvió estático y el silencio de la noche fue desgarrado por un estruendo de maderas rotas y cadenas tensadas hasta el límite, indicando que la frontera entre la seguridad y el horror había sido vulnerada. Serafín empuñó el viejo fusil con una firmeza que sus articulaciones artríticas ya no deberían permitir, sintiendo el frío del metal contra la palma de su mano sudorosa. El estruendo en los corrales no era el simple alboroto provocado por un coyote oportunista o un grupo de ladrones de ganado. Era un sonido de aniquilación total, un choque de voluntades feroces que desgarraba el aire de la madrugada jalisciense. Cada alarido de sus perros, esos dogos que él mismo había visto nacer y crecer, le llegaba como una puñalada directa a la memoria, despertando ecos de misiones olvidadas en la selva. La oscuridad de la estancia parecía cobrar vida propia, moviéndose en sincronía con el pánico que emanaba de la jauría. Sin pensarlo dos veces, el anciano pateó la puerta de madera, saliendo al encuentro de una realidad que desafiaría toda su lógica y su entrenamiento previo. El aire del exterior le golpeó el rostro como una bofetada de hielo seco, cargado con un hedor que le revolvió el estómago de manera inmediata y violenta. Caminó sobre la tierra endurecida por la sequía, sus botas crujiendo sobre los restos de pasto seco que parecían cuchillas bajo la luz agonizante de la luna menguante. La visibilidad era casi nula, limitada por una bruma espesa que emanaba de la barranca cercana, envolviendo los edificios de la estancia en un sudario fantasmal. Serafín sentía su corazón martillear contra las costillas con una arritmia peligrosa, recordándole que ya no era el soldado joven que podía enfrentar cualquier peligro sin pestañear. Sin embargo, el amor por sus animales y el instinto de protección lo impulsaban a avanzar hacia el epicentro del desastre, donde el silencio comenzaba a imponer su ley de una forma aterradora y absoluta. Al llegar al corral principal, el hombre se detuvo en seco, sintiendo cómo el cañón del fusil descendía ligeramente debido a la impresión del cuadro dantesco que tenía enfrente. El suelo, habitualmente gris por el polvo, estaba ahora cubierto por una alfombra de líquido oscuro que brillaba bajo la linterna con una intensidad perturbadora. El olor a hierro y cobre era tan denso que Serafín podía saborearlo en la parte posterior de su garganta, provocándole una náusea que tuvo que tragar con dificultad. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra del campo, tardaron unos segundos en procesar la magnitud de la carnicería que se había desatado en cuestión de minutos. El silencio que ahora reinaba en la propiedad era un silencio que hería los oídos, una ausencia de vida que pesaba más que cualquier estruendo de batalla que hubiera escuchado antes. 7 de sus mejores ejemplares yacían esparcidos por el recinto, transformados en masas informes de carne blanca y vísceras expuestas que todavía emanaban un calor residual en el aire gélido. No habían muerto huyendo, sino luchando hasta el último aliento, con las fauces abiertas y los ojos fijos en un enemigo que ya no estaba presente. Serafín se arrodilló junto a Capitán, el líder de la jauría y su compañero más fiel, acariciando su cabeza destrozada con una ternura que contrastaba con la dureza de su expresión. El dolor de la pérdida física se mezclaba con una indignación profunda, un sentimiento de violación de su santuario personal que encendía una llama de odio en sus ojos cansados. Esos perros representaban su única conexión con el mundo, su línea de defensa contra la locura, y ahora no eran más que despojos sobre la tierra seca. La inspección de las heridas le reveló una verdad incómoda que su mente militar comenzó a catalogar con una frialdad técnica que no recordaba poseer. No eran las marcas de colmillos de un felino ni los desgarros desordenados que suelen dejar los perros salvajes o los coyotes hambrientos. Durante una cacería desesperada, las incisiones eran profundas, causadas por garras que habían cortado el músculo y el hueso con una facilidad casi mecánica, como si el atacante conociera perfectamente la anatomía de su presa. Había una hazaña en la mutilación que sugería un placer en el acto del asesinato, una malevolencia que trascendía la simple necesidad biológica de alimentarse. Serafín sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral al notar que nada de la carne de sus perros había sido consumida. El ataque fue un acto de pura eliminación estratégica y territorial. Entre los restos de sus valientes guardianes, el anciano divisó algo que no pertenecía al mundo natural que él conocía y respetaba desde hacía 7 décadas. En el centro exacto del masacre, allí donde la resistencia de los dogos había sido más feroz, descansaba
lanzaban fragmentos orgánicos que no coincidían con ninguna especie local. Su linterna iluminó una extremidad seccionada, una mano de dedos alargados que terminaban en garras negras y afiladas, pero cuya palma presentaba una textura sospechosamente similar a la piel humana. Al acercarse para observar mejor, Serafín notó con horror que las yemas de esos dedos poseían impresiones digitales, surcos dérmicos que solo pertenecen a los primates superiores o a los hombres. El aire pareció escaparse de sus pulmones mientras la realidad de lo que estaba viendo comenzaba a socavar los cimientos de su cordura y su escepticismo de viejo ranchero. El fémur que yacía a pocos centímetros de la mano era excesivamente largo, con una curvatura anatómica que sugería una capacidad de salto y velocidad sobrehumana, impropia de cualquier animal registrado. La estructura ósea era densa, cubierta por un tejido muscular que parecía un cuero humano estirado hasta el límite, sobre una armazón de lobo prehistórico. Serafín recogió un tufo de pelo oscuro y áspero que se encontraba pegado a la madera del corral, notando que la fibra era extrañamente resistente al tacto. Al encender un fósforo para quemar una pequeña porción, el humo que se desprendió no olía a queratina animal, sino que exhalaba un aroma penetrante a incienso mezclado con carne podrida. Esta combinación sensorial activó una alarma en su cerebro, un recuerdo latente de misiones en zonas prohibidas, donde el gobierno solía enterrar secretos que nunca debieron ver la luz. Un temblor incontrolable comenzó a apoderarse de sus manos, no por el frío de la madrugada, sino por el despertar violento de un trauma que creía haber sepultado bajo años de trabajo rural. Las imágenes de operaciones encubiertas en la frontera, donde se hablaba en susurros de anomalías biológicas y depredadores experimentales, regresaron con una nitidez que le provocó un sudor frío en la frente. Los síntomas del trastorno de estrés postraumático, que había ignorado durante décadas, se manifestaron en forma de túnel visual y una taquicardia que amenaba con detener su corazón. Él sabía que estas cosas existían, que no eran simples leyendas de nahuales contadas por los viejos del pueblo para asustar a los niños desobedientes. Lo que tenía frente a sus pies era la prueba física de que un error del pasado, un pecado institucional, había regresado para reclamar su territorio. Los 5 perros sobrevivientes estaban acurrucados en las esquinas más oscuras de sus refugios, emitiendo gemidos lastimeros que nunca antes les había escuchado, con las colas entre las patas y la mirada perdida. Su espíritu de lucha había sido quebrado por un encuentro con algo que sus instintos reconocían como un depredador superior, una fuerza de la naturaleza contra la cual no tenían oportunidad. Serafín comprendió que el entrenamiento de élite que les había proporcionado no fue suficiente para detener a esa entidad, lo que aumentaba su sensación de vulnerabilidad y fracaso personal. La seguridad que le brindaba su estancia se había evaporado, dejando al descubierto la fragilidad de su existencia solitaria en medio de la inmensidad de los altos de Jalisco. El hombre se sintió pequeño ante la inmensidad del mal que acababa de manifestarse, cuestionando cada decisión que lo había llevado hasta ese momento terminal. Con movimientos mecánicos, Serafín comenzó a recoger los restos de la criatura, utilizando una bolsa de lona gruesa, evitando el contacto directo con la piel de aquel ser que parecía emitir un calor febril. Sus dedos tropezaron con la extremidad humana lupina y la sensación de la piel elástica y fría le provocó un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo de manera eléctrica. La noción de que algo que debería estar muerto o extinto hubiera vuelto a cazar en sus tierras lo llenaba de una sospecha punzante sobre la naturaleza del mundo. ¿Era acaso una mutación genética, un experimento fallido que escapó de algún laboratorio clandestino, o algo mucho más antiguo y oscuro que la ciencia no podía explicar? No había respuestas sencillas en la oscuridad de su corral, solo la certeza de que el horror era biológicamente real y que ahora él era su único guardián. Al mirar hacia la rabina cercana, el anciano percibió un movimiento sutil en las sombras, una fluctuación de la oscuridad que indicaba la presencia de algo que lo observaba con una paciencia milenaria. Pudo jurar que escuchó una respiración pesada y rítmica que no provenía de sus perros, un sonido que vibraba en el aire y hacía que las láminas de zinc del techo crujieran levemente. La sensación de ser la presa en su propio hogar lo invadió, transformando su estancia en una trampa mortal, rodeada de una naturaleza que ahora se sentía extraña y hostil. Los ecos
ecos del coro de guerra de sus perros seguían resonando en su mente, convirtiéndose en una banda sonora persistente que alimentaba su paranoia y su estado de alerta constante. Sabía que la batalla de esa noche era solo el preludio de un enfrentamiento mucho mayor que no podría evitar. El conflicto entre su deber como antiguo militar y su miedo como hombre anciano comenzó a desgarrar su paz interior, obligándolo a confrontar la posibilidad de que su pasado lo hubiera encontrado. Durante años se había esforzado por ser un simple criador de perros, un habitante más de Arandas que no buscaba problemas ni hacía preguntas sobre las desapariciones en la región, pero la evidencia que guardaba en la bolsa de lona era demasiado peligrosa para ser ignorada, una prueba física que desmentía todas las versiones oficiales sobre ataques de pumas o ganado robado. La culpa por haber guardado silencio en misiones anteriores pesaba ahora sobre sus hombros con la misma fuerza que el saco de restos que arrastraba hacia su búnker personal de Carr. No podía permitir que esta verdad se perdiera, pero tampoco sabía a quién confiarle un secreto que podría costarle la vida a cualquiera. Serafín se encerró en su taller, donde el olor a cuero y aceite de motor solía calmar sus nervios, pero esta vez el ambiente se sentía cargado de una presencia opresiva que no lo abandonaba. Colocó los restos sobre una mesa de trabajo metálica, bajo la luz mortecina de una bombilla que parpadeaba intermitentemente, revelando detalles cada vez más inquietantes de la anatomía del ser. La mano con garras parecía querer cerrarse sobre el vacío, un reflejo post-mortem que desafiaba las leyes de la biología convencional y que ponía a prueba su resistencia psicológica. Sus manos seguían temblando mientras intentaba documentar lo que veía, anotando descripciones en un viejo cuaderno de bitácora militar que no utilizaba desde hacía más de 3 décadas. Cada palabra escrita era una confesión de su incapacidad para proteger lo que amaba y una admisión de que el horror había ganado esta primera ronda. La sospecha de que la criatura herida o sus congéneres todavía rondaban la propiedad lo mantuvo pegado a la ventana, observando el horizonte donde el primer rayo de luz comenzaba a lamer las rocas de los cerros. El paisaje de Jalisco, que antes le parecía majestuoso, ahora se le antojaba como un cementerio de secretos, donde cada arbusto y cada formación rocosa ocultaba un depredador al acecho. Se preguntó cuántos otros habían visto lo que él vio esa noche y habían sido silenciados por las autoridades o por la propia bestia que habitaba las sombras. La soledad de su estancia se volvió absoluta, un aislamiento que ya no era un refugio, sino una celda donde esperaba el veredicto de una naturaleza que se había vuelto loca. Sus pensamientos volaban hacia el pueblo, imaginando la ignorancia de la gente de Arandas frente a la amenaza que respiraba a pocos kilómetros de sus hogares. Mientras el sol terminaba de salir, el anciano se dio cuenta de que su cuerpo le pedía un descanso que su mente se negaba a concederle, manteniéndolo en un estado de vigilia febril y dolorosa. El cansancio acumulado de 78 años se estrellaba contra la adrenalina del sobreviviente, creando un estado de confusión donde los recuerdos del pasado y las visiones del presente se entrelazan peligrosamente. Podía ver las caras de sus compañeros de armas caídos, mezcladas con las imágenes de sus dogos mutilados, formando un collage de muerte que reclamaba su atención constante y obsesiva. Era el despertar de un monstruo que él mismo había ayudado a ocultar, una deuda pendiente con la verdad que ahora exigía ser pagada con sangre y con su propia cordura. La decisión de enfrentar lo que venía se volvió su único propósito, una misión final que le daría sentido a sus últimos días de vida. La sospecha de que algo que debía estar muerto había regresado se convirtió en una certeza inamovible cuando Serafín encontró un rastro de fluido negruzco que se alejaba del corral hacia la oscuridad de la barranca profunda. No era sangre común, era un rastro de materia orgánica que parecía quemar la tierra a su paso, dejando una cicatriz negra sobre el suelo ya castigado por la sequía extrema. El anciano supo entonces que la criatura no había actuado sola, o que al menos poseía una capacidad de recuperación que desafiaría cualquier lógica médica o biológica conocida por el hombre. Aquella mañana de invierno marcó el fin de su retiro pacífico y el inicio de una guerra solitaria contra un enemigo que no aparecía en los manuales militares tradicionales. Con el fusil al hombro y el corazón lleno de una amargura terminal, Serafín se preparó para lo que sabía que sería su última gran batalla en esta tierra. La memoria de Serafín retrocedió bruscamente hacia finales de la década de los 70, cuando su cuerpo era un instrumento de guerra bajo las órdenes de una unidad de élite que oficialmente no existía en los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional. En aquel entonces, las montañas de la
Sierra Madre Occidental se convirtieron en un laboratorio de supervivencia donde el joven sargento aprendió que el verdadero peligro no portaba uniformes ni banderas ideológicas claras. El aire de aquellas altitudes era tan ralo que cada aliento se sentía como una quemadura de hielo, rodeados por una vegetación tan densa que el sol apenas lograba tocar el suelo húmedo y cubierto de musgo. Su misión consistía en localizar y neutralizar focos de inestabilidad rural, un eufemismo que el alto mando utilizaba para ocultar una serie de ataques brutales que estaban diezmando comunidades enteras de campesinos y mineros locales. El primer indicio de que se enfrentaban a algo fuera de la comprensión táctica convencional ocurrió durante un patrullaje nocturno en 1900, las cercanías de una mina abandonada en el estado de Durango. El equipo de Serafín, compuesto por hombres endurecidos en el combate de guerrillas, se encontró de pronto envuelto en un silencio absoluto, como si la propia naturaleza hubiera decidido apagar sus motores vitales ante una presencia depredadora. Los sensores infrarrojos de aquella época, rudimentarios y caprichosos, comenzaron a registrar anomalías térmicas que se desplazaban entre las coníferas con una velocidad que desafiaba cualquier registro de velocidad animal conocido. No había comunicación por radio que no estuviera viciada por una estática chirriante, un sonido que recordaba al roce de metal contra hueso y que erizaba la piel de los soldados más veteranos. El sargento comprendió en ese instante que las reglas del juego habían cambiado para siempre en aquel rincón olvidado de la patria. Al llegar al sitio donde una patrulla anterior había desaparecido sin dejar rastro, el hedor a ozono y materia orgánica en 1900, descomposición se volvió casi insoportable para los hombres de la unidad especial. Serafín observó cómo sus subordinados, entrenados para no mostrar debilidad, luchaban por mantener la compostura frente a una escena que superaba sus peores pesadillas en el campo de batalla. Encontraron los uniformes de sus compañeros despojados de sus dueños, desgarrados con una precisión que sugería que quien lo hizo no buscaba alimentarse, sino desarmar a la presa por mera curiosidad biológica. El suelo estaba marcado por huellas que mezclaban la anatomía de una pata lupina con la estructura de un pie humano deformado, creando un patrón de movimiento errático y letal. Aquella fue la primera vez que el término abloe se mencionó en los informes clasificados, refiriéndose a esas anomalías biológicas que el gobierno prefería mantener bajo un manto de silencio institucional. La disposición de los cuerpos encontrados en aquel claro del bosque no seguía la lógica de un ataque de depredadores comunes, sino que parecía una exhibición de poderío físico y desprecio por la vida humana. Serafín documentó, con el pulso tembloroso, cómo las articulaciones de sus compañeros habían sido arrancadas de sus cuencas mediante una fuerza bruta que excedía por mucho la capacidad de un oso o un jaguar de montaña. No había disparos de defensa en los alrededores, lo que indicaba que el ataque fue tan rápido y silencioso que los soldados no tuvieron tiempo siquiera de quitar el seguro a sus armas. La sangre, ya coagulada y de un color oscuro casi negro, formaba símbolos extraños sobre la corteza de los árboles, sugiriendo una inteligencia que jugaba con los restos de sus víctimas. El horror se infiltró en la médula del sargento, transformando su visión del mundo en una lucha constante contra sombras que no proyectaban luz propia. La respuesta institucional no se hizo esperar, manifestándose en la llegada de camiones militares sin distintivos y personal, vestido con trajes de protección que parecían salidos de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Los altos mandos, con rostros de piedra y ojos que evitaban el contacto directo, dieron órdenes inmediatas de incinerar cada rastro de evidencia física y de eliminar cualquier registro fotográfico del incidente. Serafín recibió instrucciones de redactar un informe falso que atribuyera las bajas a un enfrentamiento con una célula de narcotraficantes fuertemente armados que operaban en la zona de las minas. El proceso de borrado de Mindotintus información fue meticuloso, transformando la verdad en una leyenda urbana que los habitantes de la sierra solo se atrevían a susurrar durante las noches de tormenta. El sargento comprendió entonces que su lealtad a la institución exigía el sacrificio de su propia integridad moral y el entierro definitivo de la realidad. Fue durante una de esas operaciones de limpieza, cuando Serafín tuvo su primer avistamiento directo de la entidad que los lugareños comenzaban a llamar el Nahual de las Sierras, pero que él identificaba como algo biomecánico. Entre la densa niebla matutina, vio una silueta que se erguía sobre dos extremidades musculosas, cuya piel parecía un mosaico de cicatrices y tejido fibroso que latía con una energía interna perturbadora. La criatura no huía de la presencia humana, sino que los observaba con una curiosidad
oscuridad gélida, manteniendo una distancia que hacía imposible cualquier intento de captura o eliminación efectiva por parte de la patrulla. Sus movimientos eran fluidos, una danza macabra entre la agilidad de un lobo y la postura erguida de un hombre, desafiando las leyes de la gravedad y la física tradicional. Aquella visión se grabó a fuego en la retina del militar, convirtiéndose en el epicentro de las pesadillas que lo acompañarían durante el resto de su vida. El sonido que emitía la criatura cuando se sentía acorralada o cuando reclamaba su territorio no tenía comparación con ningún rugido conocido en la zoología mexicana ni en los manuales de supervivencia. Era un aullido que comenzaba en una frecuencia infrasónica que hacía vibrar las cajas torácicas de los soldados, evolucionando hacia un grito humanoide que cargaba con una agonía y una furia inexplicables. Serafín sentía que aquel sonido no solo buscaba intimidar, sino que establecía un vínculo psíquico de terror que paralizaba los músculos y nublaba el juicio táctico de los hombres más experimentados. Los perros de rastro que la unidad llevaba consigo solían enloquecer al escucharlo, rompiendo sus correas para huir hacia el bosque o, en los casos más extremos, atacando a sus propios manejadores en un ataque de pánico ciego. El sargento aprendió a temer al silencio tanto como al aullido, pues ambos precedían invariablemente a la manifestación física de un horror que no conocía la piedad. Las evidencias físicas que la unidad lograba recolectar antes de la intervención de los limpiadores consistían en restos biológicos que desafiaban cualquier análisis genético preliminar realizado en los laboratorios de campo improvisados. Serafín guardó secretamente un trozo de garra que había quedado incrustado en el blindaje de un vehículo tras un asalto nocturno que casi aniquila a toda su sección de asalto. El material no era hueso ni queratina ordinaria, sino una sustancia compuesta por minerales densos que brillaban con un tono violáceo cuando eran expuestos a la luz ultravioleta del equipo de inteligencia. El sargento notaba cómo el objeto parecía emitir un calor sutil, una temperatura constante que sugería que la materia orgánica seguía manteniendo algún tipo de actividad metabólica incluso fuera del cuerpo original. Estas anomalías confirmaban su sospecha de que estaban ante una evolución forzada, una rama de la vida que había sido manipulada para convertirse en la herramienta de caza perfecta. Una emboscada nocturna en los cañones profundos de la región de Arandas, años después, selló el destino psicológico de Serafín y de los pocos sobrevivientes que quedaban de su unidad original de intervención. El ataque se produjo en medio de una tormenta eléctrica que iluminaba el campo de batalla con destellos intermitentes, revelando decenas de ojos de luminiscencia ámbar que los rodeaban desde las crestas rocosas. Las ráfagas de sus fusiles automáticos parecían no tener efecto sobre las masas de carne y pelo que se abalanzaban sobre las posiciones defensivas con una ferocidad que ignoraba el dolor. El sargento vio cómo sus hombres eran arrastrados hacia la oscuridad por manos que poseían una fuerza hidráulica, escuchando los gritos de auxilio que se apagaban súbitamente entre el ruido de la lluvia y el trueno. Aquella noche, el concepto de victoria desapareció para dar paso a la mera supervivencia animal, marcando el inicio de su amargo desencanto con la milicia. El sacrificio más doloroso ocurrió cuando su mejor amigo y compañero de armas, el cabo Mendoza, decidió quedarse atrás para cubrir la retirada del resto del equipo hacia la zona de extracción. Serafín todavía podía ver en sus recuerdos la expresión de determinación suicida en el rostro de su camarada, quien empuñaba una granada mientras las sombras se cerraban sobre su posición defensiva. No hubo una explosión heroica que detuviera el avance de las bestias, solo un silencio repentino, seguido por el sonido de huesos rompiéndose y el chasquido de mandíbulas poderosas cerrándose sobre la carne. El sargento fue obligado a subir al helicóptero mientras observaba cómo la oscuridad devoraba al hombre que lo había salvado en múltiples ocasiones, dejándolo con una deuda de vida impagable. Aquel evento rompió algo dentro de él, una fractura emocional que nunca sanaría y que lo impulsaría a buscar el aislamiento definitivo en los Altos de Jalisco. Al regresar a la base, el proceso de deshumanización institucional se completó con interrogatorios exhaustivos que buscaban asegurar que ningún detalle de lo ocurrido en los cañones saliera a la luz pública. Los hombres de traje oscuro, cuyos nombres nunca fueron revelados, obligaron a Serafín a firmar documentos donde renunciaba a su identidad militar y aceptaba un retiro anticipado bajo vigilancia gubernamental constante. El borrado de nombres de los registros oficiales fue tan efectivo que, para el mundo exterior, el cabo Mendoza y los demás caídos simplemente nunca habían existido en las filas del ejército mexicano. El sargento se convirtió en un fantasma dentro de su propio país,
Osiris, un portador de verdades prohibidas que el Estado consideraba demasiado peligrosas para la estabilidad social y la seguridad nacional. El silencio se convirtió en su única moneda de cambio para conservar la vida, una jaula invisible que lo acompañaría hasta su pequeña estancia en Arandas. Durante su estancia, en una zona de descanso militar antes de su liberación definitiva, Serafín presenció el transporte de contenedores criogénicos que emanaban el mismo olor a ozono que los sitios de Ataklipoz. Curiosidad, ese rasgo que casi le cuesta la vida en el campo, lo llevó a observar a través de una rendija cómo los científicos manipulaban embriones que no guardaban parecido con ninguna especie terrestre conocida. Eran formas de vida en desarrollo que mostraban ya la estructura ósea elongada y las garras incipientes de las criaturas que habían masacrado a su unidad en las montañas de Durán. Comprendió que el horror no era un fenómeno natural aislado, sino algo que la mano humana estaba intentando comprender y posiblemente replicar con fines que escapaban a su entendimiento de soldado. El sargento sintió un asco profundo hacia la institución a la que había dedicado sus mejores años, dándose cuenta de que servía a intereses que despreciaban la naturaleza. Años después, ya establecido como criador de perros, Serafín comenzó a notar que los patrones de ataques en la región de Jalisco guardaban una similitud aterradora con las misiones de su juventud. Las noticias locales hablaban de ganado vaciado de su sangre y de desapariciones de personas que eran atribuidas sistemáticamente a la violencia de las bandas criminales que asolaban el campo. Sin embargo, el anciano sabía leer las señales en la tierra, el tipo de desgarro en las cercas, la ausencia de huellas de neumáticos y el pavor que mostraban los animales domésticos ante la proximidad del monte. El horror original no se había quedado en las sierras del norte, sino que parecía haber migrado o haberse extendido como un cáncer biológico por todo el territorio nacional. Cada nuevo reporte reforzaba su paranoia y su convicción de que debía preparar a sus dogos para un enfrentamiento que la policía local jamás podría manejar. En una exploración solitaria por las zonas más remotas de su propiedad, el anciano descubrió lo que parecía ser una madriguera, aunque su estructura sugería una funcionalidad mucho más compleja. No se trata de una simple cueva, sino de un espacio donde las paredes estaban recubiertas por una sustancia resinosa que mantenía una temperatura ambiente inusualmente alta y húmeda. En el interior encontró fragmentos de ropa moderna y objetos personales que pertenecían a personas reportadas como desaparecidas en los pueblos cercanos durante los últimos meses de sequía extrema. El lugar olía a una mezcla de químicos industriales y fluidos corporales rancios, creando una atmósfera de profanación biológica que le recordó a los laboratorios militares que había visto brevemente. Serafín comprendió que las criaturas no solo estaban cazando, sino que estaban estableciendo bases de operación permanentes cerca de los asentamientos humanos, esperando el momento adecuado para expandir su dominio territorial. La revelación más perturbadora ocurrió cuando el anciano analizó los restos biológicos que sus perros habían logrado arrancar a la bestia durante el ataque nocturno en su propia estancia. Al limpiar un trozo de dedo cercenado, notó la presencia de un objeto metálico incrustado en la carne que, al ser liberado, resultó ser un anillo de cinete con un escudo. Era el anillo de plata que el serife de Arandas, un hombre respetado y amigo cercano de Serafín, portaba con orgullo antes de desaparecer misteriosamente hacía 3 meses sin dejar rastro. La implicación era devastadora: o la criatura había devorado al oficial y conservado el objeto por una extraña fijación, o existía una conexión biológica directa entre la víctima y el victimario. El horror original ya no era algo ajeno que vivía en las sombras de la selva, sino que se había transformado en una amenaza íntima y personal. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El peso de este descubrimiento sumió a Serafín en un estado de vigilia constante, donde cada sombra en el porche de su casa tomaba la forma del oficial transformado o consumido. Los recuerdos de las misiones pasadas se mezclaban con las sospechas presentes, creando un laberinto mental, donde la línea entre el hombre y la bestia se volvía peligrosamente borrosa y delgada. Se preguntaba si el proceso de creación de estos seres involucraba de alguna manera la asimilación de seres humanos, explicando así las impresiones digitales y la estructura ósea que tanto lo inquietaban. La soledad de su retiro se convirtió en una condena de conocimiento, una carga que lo obligaba a mirar a sus vecinos con una desconfianza cargada de lástima por su ignorancia. El anciano comenzó a dormir con el fusil cargado sobre su regazo, escuchando cómo el mundo exterior seguía su curso mientras él aguardaba el retorno inevitable de la bestia. La anatomía de estas criaturas
criaturas, según lo que Serafín recordaba de los informes clasificados y lo que veía ahora, sugería una eficiencia predadora que la evolución natural tardaría millones de años en alcanzar. Poseían una capacidad de regeneración celular acelerada que les permitiría sobrevivir a heridas que serían mortales para cualquier otro mamífero, incluyendo impactos directos de proyectiles de alto calibre en zonas no vitales. Su piel, una combinación de fibras colágenas y depósitos minerales, actuaba como una armadura flexible que los protegía de las inclemencias del clima y de los ataques de sus presas. Además, su habilidad para mimetizar sonidos del entorno, incluyendo voces humanas cargadas de dolor o súplica, los convertía en manipuladores psicológicos capaces de atraer a sus víctimas hacia zonas de emboscada mortal. El horror no residía únicamente en su apariencia física, sino en la sofisticación biológica que demostraban en cada acto de caza y de ocultamiento sistemático. Al regresar su mente al presente, sentado en su taller rodeado por los restos de la criatura y el silencio de sus perros sobrevivientes, Serafín sintió que el círculo se cerraba. Los fantasmas de Durango y las sombras de Arandas se habían fusionado en una sola amenaza que reclamaba su atención y su última onza de fuerza física y mental. No había escape posible de una verdad que llevaba grabada en las cicatrices de sus manos y en el cáncer que comenzaba a devorar sus pulmones con la misma saña. El sacrificio de sus dogos no había sido un evento fortuito, sino el primer acto de una tragedia que él estaba destinado a protagonizar como testigo y verdugo final. Con la determinación de quien ya no tiene nada que perder, el anciano comenzó a preparar su equipo de combate, dispuesto a regresar a la oscuridad para terminar lo que empezó hace décadas. Don Serafín ajustó las correas de su vieja mochila militar, sintiendo cómo el peso del equipo se hundía en sus hombros desgastados por el tiempo y la enfermedad. Cada respiración era una batalla contra el cáncer que devoraba sus pulmones, una sensación de fuego líquido que le recordaba la urgencia de su misión final en la barranca. El sol de Jalisco comenzaba a declinar, proyectando sombras alargadas que parecían dedos negros extendiéndose desde el fondo del abismo rocoso hacia su estancia. El anciano no buscaba la gloria de un héroe, sino la paz de un verdugo que decide liquidar una deuda antes de que la muerte lo reclame. Sus ojos, nublados pero agudos por la experiencia, escrutaban el horizonte en busca de anomalías en el movimiento de la maleza. La decisión estaba tomada. Regresaría al corazón de la oscuridad para enfrentar al demonio que él mismo ayudó a ocultar. Dentro de la mochila, el hombre cargaba no solo municiones y provisiones básicas, sino el peso muerto de Minmemesim, una historia que el gobierno mexicano se había esforzado en borrar. Portaba un fusil de cerrojo, una reliquia de sus días de servicio que mantenía impecable, junto a un machete de acero al carbono cuyo filo podía seccionar ramas gruesas con un solo golpe. El aroma del aceite para armas se mezclaba con el olor a cuero viejo y tabaco rancio, creando una burbuja sensorial que lo transportaba de regreso a las selvas de Durango. Serafín sabía que su fuerza física era una fracción de lo que fue, pero su conocimiento del terreno y la astucia del cazador eran sus mejores aliados contra la bestia. Cada paso hacia el borde de la propiedad era un acto de desafío contra la fragilidad de su propia carne y la vigilancia institucional. El descenso hacia la barranca de Arandas fue una tortura para sus articulaciones inflamadas, obligándolo a apoyarse en las formaciones rocosas que parecían cuchillas de obsidiana bajo la luz mortecina. El aire se volvía más denso y húmedo a medida que bajaba, cargado con ese hedor a ozono y materia orgánica que ya conocía demasiado bien desde su juventud. Serafín ignoró el dolor punzante en sus rodillas, concentrándose en el rastro de tierra quemada y fluido negro que la criatura había dejado tras su huida nocturna. La vegetación rasteira se volvía más agresiva, con espinas que desgarraban su ropa y buscaban la piel curtida del anciano, como si la propia tierra intentara impedir su avance. En el fondo del desfiladero, el silencio era absoluto, una quietud antinatural que indicaba la presencia de un depredador que dominaba cada centímetro del ecosistema subterráneo. De pronto, un silbido humanoide cortó el aire estancado del fondo de la barranca. Una melodía distorsionada que imitaba el llamado de los pastores de la región. Serafín se agachó tras una roca de granito, sintiendo el pulso acelerado en su cuello y el frío del fusil contra su mejilla mientras buscaba el origen del sonido. Sabía que la criatura utilizaba la imitación acústica para desorientar a sus presas, una táctica psicológica que había visto
visto emplear en las montañas del norte contra soldados inexpertos. El anciano cerró los ojos un momento para agudizar el oído, filtrando el susurro del viento entre las piedras para detectar el ritmo de una respiración pesada. El ambiente se sentía cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara, señal inequívoca de que la anomalía biológica estaba acechando desde las sombras más densas del cañón. Cerca de una entrada natural a una caverna, Serafín encontró huellas frescas de botas militares, un modelo de suela que no pertenecía a la policía local ni a los rancheros de la zona. La sospecha de que los hombres del gobierno estaban operando activamente en el perímetro de su estancia se convirtió en una certeza amarga que complicaba su misión. Estos agentes del encubrimiento institucional buscaban recuperar el espécimen antes de que la verdad se filtrara hacia el mundo exterior, sin importarles las vidas humanas que se perdieran en el proceso. El anciano comprendió que ahora se enfrentaba a dos tipos de depredadores, uno de naturaleza biológica y otro de carácter burocrático y letal. Debía moverse con cautela, utilizando las sombras del terreno para evitar ser detectado por los sensores térmicos que seguramente estaban desplegados en las crestas superiores del desfiladero. La entrada de la cueva exhalaba un calor febril que recordaba a un organismo vivo, una temperatura constante que desafiaba el frío invernal de los altos de Jalisco. Serafín encendió una pequeña linterna de luz roja para no arruinar su visión nocturna, revelando paredes recubiertas por una resina translúcida y pegajosa que atrapaba insectos y pequeños roedores. En el suelo, mezclados con el guano de los murciélagos, encontró restos de equipo de comunicación moderno y fragmentos de uniformes tácticos que habían sido destrozados por una fuerza incontrolable. El olor a putrefacción era aquí una presencia sólida, una amalgama de fluidos corporales y químicos industriales que indicaban que este lugar servía como un nido o un centro de procesamiento biológico. El anciano avanzó con el machete en mano, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la civilización y lo internaba en un dominio de pesadilla. En una cámara lateral de la caverna, la luz de su linterna reveló una colección macabra de trofeos que hicieron que el estómago del veterano se contrajera de horror puro. Colgados de las protuberancias rocosas mediante fibras orgánicas, se encontraban los restos de los desaparecidos de Arandas, incluyendo al sherife que Serafín consideraba su amigo. Los cuerpos no estaban simplemente muertos, sino que parecían estar en un proceso de asimilación biológica, con sus tejidos fusionándose con la estructura mineral de la cueva de manera grotesca. El anillo de cinete que el anciano había encontrado previamente cobró un significado aún más oscuro al ver la mano del oficial todavía unida a un brazo deformado. No era un cementerio, sino un almacén de material genético para algo que estaba evolucionando y expandiéndose bajo los pies de la población ignorante que soñaba con el progreso. Un rugido sordo hizo vibrar las paredes de la cueva, un sonido que no provenía de una garganta animal común, sino de una cámara de resonancia biomecánica. Serafín se giró rápidamente, viendo cómo una silueta enorme se desprendía de la oscuridad del techo con una agilidad que desafiaba la masa muscular que aparentaba poseer. La criatura aterrizó sobre 4 extremidades, pero inmediatamente se irguió sobre sus patas traseras, revelando una altura que superaba los 2,5 metros de pura potencia física. Sus ojos, 2 focos de luminiscencia ámbar, se clavaron en el anciano con una inteligencia depredadora que reconocía al hombre como un adversario del pasado. El licántropo no era un mito, era una abominalidad de carne y hueso, con la piel estirada sobre una estructura ósea que recordaba a un lobo prehistórico modificado por una ingeniería genética cruel y secreta. El primer ataque de la bestia fue un estallido de velocidad que apenas permitió a Serafín lanzarse hacia un lado, sintiendo el viento del zarpazo cortando el aire sobre su cabeza. El anciano disparó su fusil a quemarropa, el estruendo de la detonación amplificado por la acústica de la caverna hasta volverse un dolor físico en sus tímpanos. La bala de alto calibre impactó en el hombro de la criatura, pero el ser apenas retrocedió, emitiendo un chirrido metálico en lugar de un grito de dolor animal. La sangre negra comenzó a brotar de la herida, pero Serafín observó con horror cómo el tejido muscular comenzaba a contraerse y cerrarse casi instantáneamente sobre el proyectil de plomo. Comprendió que las armas de fuego convencionales eran apenas un inconveniente temporal para un organismo diseñado para la guerra de desgaste y la supervivencia extrema en entornos hostiles. La lucha se trasladó hacia una zona de estalagmitas que ofrecía una cobertura precaria para el hombre frente a la embestida constante de la bestia de Arandas. Serafín utilizaba su entrenamiento de combate en espacios cerrados para predecir los movimientos de la criatura, moviéndose con una economía de esfuerzo
que su cuerpo de 78 años exigía. Cada vez que el licántropo intentaba flanquearlo, el anciano respondía con una ráfaga de cortes precisos con su machete, buscando los tendones y las zonas donde la armadura biológica parecía más delgada. El sudor nublaba su visión y el sabor a sangre en su boca le indicaba que el esfuerzo físico estaba llevando a sus pulmones cancerosos al límite del colapso respiratorio. Sin embargo, la adrenalina y el deseo de venganza por sus dogos y sus compañeros caídos lo mantenían en pie, transformándolo en un guerrero espectral. La criatura comenzó a utilizar el entorno a su favor, golpeando las paredes de la cueva para provocar desprendimientos de rocas que obligaban a Serafín a moverse constantemente de posición. El anciano se dio cuenta de que la inteligencia del ser era muy superior a la de un simple depredador, mostrando una capacidad táctica que sugería un entrenamiento o una herencia de conocimientos. El licántropo emitió un silbido agudo, similar al que Serafín escuchó al inicio, y para su horror, otros sonidos idénticos comenzaron a responder desde las profundidades inexploradas del sistema de cavernas. No estaba solo frente a una anomalía aislada, sino ante una colmena o un destacamento de seres que habían convertido la barranca en su cuartel general de expansión biológica. La magnitud de la amenaza superaba cualquier plan de contención que el hombre hubiera imaginado, revelando una invasión silenciosa que ya estaba en marcha. En medio del fragor de la batalla, Serafín logró divisar en el fondo de la cámara principal una serie de sacos orgánicos que latían con una luz violácea intermitente. Eran huevos o crisálidas, estructuras de gestación donde se vislumbraban las siluetas de nuevas criaturas en desarrollo, protegidas por una membrana que exhalaba el mismo aroma a incienso y podrido. Comprendió que la criatura contra la que luchaba no era solo un cazador, sino un guardián de la prole, un soldado biológico encargado de asegurar la supervivencia de la especie. La revelación de que el sobrenatural se estaba reproduciendo a una escala industrial en el corazón de Jalisco llenó al anciano de una desesperación gélida y absoluta. Ya no se trataba de salvar su estancia o vengar a sus perros, sino de intentar detener una plaga que amenazaba con devorar la identidad misma de la nación. Un golpe lateral de la garra de la bestia alcanzó el costado de Serafín, lanzándolo contra la pared rocosa y rompiendo varias de sus costillas con un crujido seco que resonó en su cráneo. El dolor fue una explosión blanca en su cerebro, pero el anciano no soltó el machete, aferrándose al mango de madera con la fuerza de quien no tiene nada más que perder. El licántropo se acercó lentamente, disfrutando de la agonía de su presa, sus ojos de ámbar brillando con una satisfacción casi humana ante la vulnerabilidad del viejo soldado. Serafín escupió una mezcla de flema y sangre hacia el rostro de la criatura, una muestra final de desprecio hacia el horror que intentaba quebrantar su espíritu antes de reclamar su carne. El tiempo pareció ralentizarse mientras la muerte extendía su manto sobre la caverna, esperando el golpe final que terminaría con décadas de sufrimiento. Sin embargo, el instinto de supervivencia del veterano le permitió ver una oportunidad en la arrogancia del depredador, un error de cálculo que el ser cometió al acercarse demasiado. Serafín sacó de su mochila una vieja granada de fragmentación que había conservado ilegalmente desde sus días en la frontera, quitando el pasador con los dientes en un movimiento fluido. La criatura retrocedió instintivamente, reconociendo el peligro metálico, pero el anciano no lanzó el proyectil, sino que lo mantuvo firme contra su pecho mientras se abalanzaba sobre la bestia. Fue un acto de sacrificio final, una colisión de dos épocas y dos naturalezas que se fundieron en un abrazo mortal bajo la tierra de los Altos de Jalisco. La explosión no solo buscaba eliminar al guardián, sino destruir el nido y las pruebas de la aberración genética que el gobierno intentaba ocultar con tanto celo institucional. El estruendo de la granada provocó un derrumbe masivo en la entrada de la cámara, sepultando a Serafín, a la criatura y a los sacos de gestación bajo toneladas de roca y tierra. El humo de la pólvora se mezcló con el vapor de los fluidos biológicos vaporizados, creando una atmósfera tóxica que extinguió cualquier rastro de vida inmediata en el área de impacto. A pesar de la violencia del evento, un silencio sepulcral volvió a reinar en las profundidades de la barranca, como si la propia montaña hubiera decidido tragar el secreto de Arandas. En la superficie, los agentes del gobierno que vigilaban la zona detectaron la anomalía sísmica y comenzaron a movilizar sus equipos de recuperación, temiendo que el cabo retirado hubiera logrado lo impensable. El sacrificio del anciano parecía
podría haber sellado la tumba de la bestia, pero el mal sembrado por la mano humana raramente se extingue con un solo acto de voluntad. Minutos después de la explosión, una mano de garras negras emergió entre los escombros, removiendo las piedras con una fuerza que indicaba una regeneración celular milagrosa y aterradora. La criatura, aunque herida y quemada, seguía respirando, su biología adaptativa permitiéndole sobrevivir a condiciones que habrían aniquilado a cualquier ser humano o animal ordinario. Sus ojos ya no brillaban con inteligencia, sino con una furia primordial que buscaba la salida hacia el mundo exterior para continuar su ciclo de caza y expansión. Serafín, en su último pensamiento, antes de la oscuridad total, había temido este desenlace, sabiendo que el horror no se detiene ante el sacrificio individual de un hombre cansado. El licántropo comenzó a trepar hacia la superficie, siguiendo el rastro del aire fresco de la tarde, llevando consigo el legado de sangre y mutación que Arandas nunca podrá olvidar. En la superficie de la estancia, los 5 dogos sobrevivientes alzaron sus cabezas simultáneamente, emitiendo un aullido de lamento que se extendió por todos los cerros de la región. Era un sonido de despedida para su amo, pero también una advertencia para los habitantes de Jalisco sobre el retorno de una sombra que no conoce fronteras ni leyes. El sol se ocultó definitivamente tras las formaciones rocosas, dejando a la propiedad en una penumbra que se sentía más fría y hostil que nunca antes. El legado de don Serafín, el criador que decidió hablar después de décadas de silencio, quedaba ahora enterrado bajo la tierra que él tanto amó y sufrió durante su larga vida. Sin embargo, los restos biológicos que él había ocultado en su búnker personal seguían allí, esperando a que alguien con la misma valentía decidiera desenterrar la verdad prohibida. Los agentes institucionales llegaron finalmente al borde de la barranca, equipados con trajes NBQ y armamento de alta tecnología para enfrentar lo que ellos mismos habían ayudado a crear. El líder del equipo, un hombre de ojos gélidos que recordaba a los limpiadores de Durango, ordenó el despliegue de drones de reconocimiento para mapear los daños del derrumbe. No buscaban supervivientes humanos, sino la integridad del material biológico, que consideraban un activo estratégico invaluable para los futuros desarrollos de la defensa nacional. La frialdad con la que operaban estos hombres contrastaba con la pasión y el trauma que Serafín había cargado durante años, demostrando que, para el Estado, la vida individual es solo una variable prescindible. El operativo de recuperación se extendió durante toda la noche, transformando el paisaje de Arandas en una zona de guerra técnica, donde el pasado y el futuro colisionaban violentamente. Mientras tanto, en un rincón apartado de la cocina de la estancia, los restos enterrados bajo el piso de madera comenzaron a emitir un sonido sutil, un raspado constante. La mano con garras que Serafín había guardado parecía tener vida propia, una pulsación rítmica que indicaba que la asimilación biológica no se detenía incluso tras la decapitación del organismo. El suelo de adobe comenzó a agrietarse, permitiendo que un fluido negro y viscoso se filtrara hacia el exterior, reclamando el espacio que el anciano había intentado proteger con esmero. El mal no estaba solo en la barranca, sino que habitaba en los cimientos mismos del hogar de Serafín, una prueba física de que el silencio es el caldo de cultivo para el horror. La advertencia del viejo soldado llegaba tarde para él, pero su confesión terminal comenzaba a cobrar un sentido profético y devastador. La batalla final no terminó con una explosión heroica, sino con la expansión silenciosa de una amenaza que la modernidad se niega a reconocer como posible o real. El licántropo que escapó de la cueva se internó en los campos de agave, fundiéndose con las sombras de una industria que nunca sospecharía la presencia de un depredador evolucionado. Los altos de Jalisco, marcados por la sequía y la violencia, recibían ahora a un nuevo habitante que redefiniría las leyendas de nahuales con la crudeza de la biología manipulada. Serafín se convirtió en una parte más de la tierra, sus huesos mezclados con las rocas de la barranca, dejando atrás un mundo que prefiere la comodidad de la mentira. La historia de la bestia de Arandas apenas comenzaba su capítulo más oscuro, alimentada por el sacrificio de un hombre que supo que hay verdades que matan. El eco de la detonación en las entrañas de la barranca se disipó lentamente, dejando tras de sí un silencio que pesaba sobre el lugar del sacrificio final. En la estancia solitaria de don Serafín, el viento invernal seguía golpeando las vigas con indiferencia, ignorando que el último guardián de la región había entregado su aliento entre las rocas. Sobre la mesa de la cocina, iluminada por una vela, descansaba un cuaderno militar con la verdad prohibida que el gobierno mexicano intentó borrar de su historia. No había nadie para leer esas palabras en ese instante, solo los 5 dogos sobrevivientes que montaban guardia en el porche, con los ojos fijos
fijos en la oscuridad del desfiladero. El ambiente exhalaba un aroma a pólvora y a la resignación de un hombre que se fue sabiendo que el mal biológico persiste en la tierra. Las páginas del cuaderno estaban marcadas por las huellas de unos dedos que la artritis y el cáncer habían deformado, reflejando el dolor físico de cada frase escrita con urgencia terminal. Serafín no redactó una carta de despedida, sino una advertencia técnica dirigida a quien tuviera la desdicha de heredar sus tierras o sus pesadillas en los altos de Jalisco. Sus notas. El veterano describió con precisión la anatomía de los licántropos, detallando cómo la carne humana se fusionaba con la estructura lupina en un proceso de mutación que la ciencia oficial negaba reconocer. Cada párrafo era un testimonio de la negligencia institucional y de la ferocidad de un depredador que no conocía fronteras biológicas ni morales. El papel, impregnado con el sudor del anciano, vibraba levemente como si las palabras intentaran escapar para gritarle al mundo la inminencia de un desastre inevitable. El texto revelaba que la lucha de Serafín no era una simple defensa personal, sino un intento desesperado por preservar la memoria de una amenaza que prospera en el olvido. El anciano dejó constancia de que los restos enterrados bajo el piso de su cocina no eran despojos inertes, sino semillas de un horror que poseía una capacidad de regeneración autónoma y persistente. Advertía que el sonido de rascado que él escuchaba por las noches no era producto de su imaginación, sino la prueba de que la asimilación seguía su curso inexorable. Para el criador, el mayor peligro no residía únicamente en las garras o colmillos de la criatura, sino en el silencio cómplice de las autoridades que permitían la expansión de la colmena. La confesión terminal se convertía en un legado de responsabilidad histórica, un fardo de conocimiento que ningún hombre debería cargar solo. Afuera, los hombres del gobierno comenzaron a rodear la propiedad con la eficiencia mecánica de quienes están acostumbrados a limpiar los desastres biológicos que su propia arrogancia engendró. Sus linternas tácticas cortaban la negrura de la noche buscando cualquier rastro del material genético que Serafín intentó destruir con la explosión en la caverna profunda. Los agentes no buscaban justicia para los desaparecidos de Arandas, sino la recuperación de un activo biológico vital para el desarrollo de nuevas fronteras de combate. La estancia de don Serafín se transformó rápidamente en una zona de exclusión, un lugar donde la historia oficial sería reescrita una vez más para ocultar la existencia de los Abloe. El silencio institucional cayó sobre la región con la fuerza de una lápida, borrando el nombre del veterano de los registros y transformando su sacrificio en una nota al pie de página sin importancia estratégica para el Estado. Sin embargo, el plan de encubrimiento se enfrentaba a un obstáculo que los burócratas del traje oscuro no previeron: la lealtad inquebrantable de Minmomesi, los dogos argentinos que aún habitaban el lugar. Los animales, cuya pureza de linaje Serafín defendió con celo, no permitieron que los intrusos accedieran a la casa sin presentar una resistencia que recordaba a las batallas de su amo. Cada gruñido de los perros era un eco del coro de guerra que definió la noche del primer ataque, una barrera de ferocidad blanca contra la invasión de los recolectores de secretos. Los agentes emplearon dardos tranquilizantes para someter a los guardianes, demostrando que el espíritu del criador seguía vivo en sus creaciones. La tensión en el ambiente era palpable, una electricidad estática que presagiaba que la naturaleza, una vez violada, siempre encuentra la forma de devolver el golpe con una hazaña redoblada y ancestral en Jalisco. El rascado bajo las tablas de madera de la cocina se volvió más intenso a medida que los hombres del gobierno buscaban la entrada secreta al búnker de carne defumada. La mano con garras comenzó a perforar el suelo de Minfi adobe con una fuerza hidráulica que desafiaba toda lógica de la muerte celular. El fluido negro y viscoso que emanaba de la herida en la tierra empezó a corroer los instrumentos de los agentes, indicando que la anomalía biológica poseía propiedades químicas altamente reactivas. El horror original se negaba a ser contenido, expandiéndose por las grietas de la estructura como una enredadera de carne y sombra que buscaba la luz de la luna menguante. Los oficiales presentes sintieron miedo genuino, comprendiendo que el veterano no era un loco, sino el único
único que entendía la verdadera magnitud de la infección que latía bajo sus pies cansados. En las profundidades de la barranca, entre los escombros provocados por la granada de Serafín, el licántropo herido lanzó un último mensaje acústico hacia las colinas que rodeaban la ciudad de Arandas. Era un sonido de baja frecuencia que viajó a través de la tierra reseca, despertando ecos de respuesta en otras cuevas y rincones olvidados de los altos. La prole que el anciano intentó aniquilar no estaba limitada a una sola cámara, sino que se había extendido silenciosamente por el sistema hidrográfico subterráneo de la región. El sacrificio del hombre de 78 años fue un acto de valentía inmensa, pero el cáncer biológico ya había hecho metástasis en el corazón del territorio rural. La revelación de que la amenaza se había multiplicado sugería que la batalla de Serafín fue solo el inicio de una guerra de especies de proporciones épicas y devastadoras. La memoria del veterano, plasmada en sus notas finales, terminaba con una frase que resonaba como una profecía sombría sobre el destino de los habitantes de las zonas rurales. Serafín escribió que la lucha ya no era física, sino una disputa por la responsabilidad de contar la verdad frente a la comodidad de la mentira institucionalizada. Advertía que cuando él ya no estuviera, el silencio se convertiría en el mayor enemigo de la humanidad, permitiendo que los depredadores operaran sin oposición bajo el manto de la incredulidad. Sus últimas palabras eran una súplica para que alguien continuara el entrenamiento de los perros y la vigilancia de las sombras, reconociendo que la supervivencia depende de la capacidad de recordar lo que otros quieren olvidar. El legado de don Serafín era una carga de conocimiento tóxico, un regalo de verdad envuelto en el trauma de quien vio lo prohibido. El paisaje de los altos de Jalisco, con sus agaves azules y sus tierras rojizas, parecía transformarse bajo la mirada de los agentes que lograron extraer los restos biológicos de la cocina. Las formaciones rocosas ahora se antojaban como nidos de abominabilidades que aguardaban el momento oportuno para reclamar la superficie de manera definitiva. La sequía de 1994 no fue solo un fenómeno climático, sino el escenario perfecto para que el mal biológico se consolidara en las grietas del mundo desértico. El aire seguía oliendo a polvo y a ese aroma metálico que la agua sanitaria nunca pudo remover de la estancia. La modernidad seguía su curso en las ciudades cercanas, ajena al horror que viaja en contenedores militares hacia laboratorios secretos en el centro del país. El sacrificio de Serafín quedaba sepultado bajo una montaña de secretos de Estado y olvido. El cuaderno de don Serafín fue incautado y clasificado como material de alto secreto, destinado a desaparecer en los archivos olvidados de la inteligencia militar junto a los informes de Durango. Sin embargo, antes de ser retirado, un joven soldado que participaba en la limpieza leyó de reojo las anotaciones del veterano sobre el comisario desaparecido y el anillo de cinete. Ese pequeño acto de curiosidad plantó una semilla de duda en la mente del recluta, una chispa de verdad que el sistema no pudo extinguir mediante sus protocolos de borrado. La historia de la bestia de Arandas comenzaría a circular en forma de susurros entre los rangos bajos del ejército y los pobladores más ancianos de Jalisco. El legado del criador encontró así una vía de escape, demostrando que la verdad posee una capacidad de regeneración similar a la de las criaturas que Serafín combatió. La estancia decadente quedó vacía, sus puertas selladas con tablas y sus perímetros rodeados por cercas de alambre de púas nuevas que brillaban bajo el sol inclemente del día. Los 5 perros fueron trasladados a instalaciones de investigación, llevándose consigo los secretos tácticos que su amo les enseñó durante años de entrenamiento riguroso. El rascado bajo el piso de la cocina cesó temporalmente, no porque la amenaza hubiera terminado, sino porque el organismo había logrado liberarse de su prisión de adobe para internarse en la estructura. El viento soplaba sobre los campos de Jalisco, llevando consigo el murmullo de una advertencia que nadie quería escuchar y que el tiempo confirmará con sangre. La soledad de don Serafín se extendió por la región, transformando el paraíso rural en un campo de batalla invisible, donde las sombras tienen hambre y la memoria es el refugio. La cámara imaginaria de la historia se aleja de la propiedad, mostrando la inmensidad de los cerros de Jalisco que esconden más de lo que la civilización tolera comprender. En el fondo de la barranca, allí donde el anciano entregó su último suspiro, una flor violácea comienza a crecer entre las cenizas de la explosión, alimentada por fluidos de un mundo ajeno. Don Serafín ya no es un hombre, sino un recordatorio de que la realidad es un velo delgado desgarrado por garras de un pasado persistente. Su confesión termina en el silencio de los archivos y en el latido rítmico de lo que acecha bajo la tierra de los altos. La advertencia final queda suspendida en el aire frío como una sentencia inevitable, que los sobrevivientes enfrentarán
llegarán tarde o temprano. El bosque no olvida, pero los hombres sí, y esa es la verdadera tragedia de nuestra especie. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.